legalidad vigente. Y hay de quien, pues, violara el dura lex et lex. Y hay de quien violara el principio de legalidad. Estimo, inspirándome en Calamandrei una vez más, y haciendo mías unas palabras de una serie de maestros alemanes largos de enumerar, pensaba citarlos, pero bien vale la pena, creo, citarlos, porque en ellos veo reflejada mi manera de entender el derecho, porque Walter Schoenfeld, un ilustre profesor alemán, Walter Schoenfeld, profesor en la Universidad de Königsberg y en la Universidad de Tubinga, en un libro fundamental dijo: la ley solo cuando se convierte en sentencia es derecho real. Separada de su aplicación dialéctica es solo una abstracción, porque solo el juez da a la norma su realidad mediante la aplicación concreta al caso, es decir, en la sentencia. El derecho en su objetividad desligado del juez es una abstracción muerta y sin esperanza. Y otro notable maestro alemán, el profesor Engisch, en un libro fundamental también ha dicho que la ciencia jurídica tradicional partía de la ingenua creencia de que los jueces eran meros aplicadores de la ley. Pero sucede que frente a la clásica teoría de la subsunción, o sea, del silogismo, premisa mayor, la ley; premisa menor, los hechos, materia de la litis; conclusión, el fallo. Pues decía, nos lleva increciendo un auge del derecho judicial. Estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo con la llamada creación jurisprudencial del derecho, en el sentido de que el juez, y de ahí la gran trascendencia del juez en el common law, en el derecho norteamericano, el juez es un verdadero creador del derecho, que superando el stare decisis en el common law, o superando el principio de la legalidad en el civil law, pues crea derecho, y en virtud de esa creación jurisprudencial nos da una jurisprudencia pretoriana, que ya la definiera brillantemente el Digesto en un célebre párrafo según el cual el derecho pretoriano sirve para ayudar, corregir y superar y trascender el jus civilis. En otro libro famoso, Engisch ha sostenido que en los últimos decenios ha ido ganando terreno cada vez más la convicción de que hay muchos casos límites y dudosos que no se pueden decidir claramente a partir de la ley. Con ello quiero dar a entender, pues, aquí está la explicación fundamental de por qué está en crisis la casación. La casación surgió como una filial del legalismo a ultranza. La misma casación, la casación es un instituto que es sencillamente, que está encaminado a defender la legalidad vigente, función de nomofilaquia. Y en virtud de ello, el juez debe aplicar la ley y subsumir mediante su sentencia el caso a lo que establece la ley general. En mi opinión, aquí radica la crisis de la casación. Surgida como una filial de la legalidad a ultranza, ha olvidado el instituto de la casación, y con ello los casacionistas, de que el derecho no solamente es ley, el derecho es fundamentalmente hecho. Por eso un viejo aforismo del derecho romano decía: da mihi factum, da votivi ius, dame los hechos que yo te daré el derecho. Pero para quienes ven solamente en el juez un mero
aplicador de leyes al caso de autos, al caso sub judice. Entonces se pregunta uno, ¿y qué hacer con los hechos? Eso me interesa, dirá un legalista a ultranza. Y de ahí que a veces se satanice al juez por haber trascendido mediante interpretación trascendental, entiéndase, interpretación supralegal, lo que la ley dice acaso mal, o acaso dice en forma entrecortada o en forma pequeña. Hay que trascender esta visión estrecha del derecho entendido solamente como norma, que no tiene nada que ver ni con los hechos ni con los valores. Y cuando hablo de los valores, hablo fundamentalmente del valor justicia, del valor equidad, en suma, los valores orden público, seguridad, equidad, justicia, y que por ello nos ha llevado a algunos magistrados en la Corte Suprema a hablar de la función diquelógica, del griego dique, igual justicia, es decir, hacer justicia, no obstante que el caso venía aparentemente bien, pero que sin embargo en el fondo entrañaba una injusticia. Y aquí la cuestión básica. Por ello, considero que tal como viene siendo entendida la casación, no obstante las reformas que se han planteado y se han introducido mediante leyes modificatorias, que a mi modo de ver no son más que simples maquillajes a un enfermo incurable que es la casación, en mi opinión, no resuelven el problema fundamental de que la casación está en crisis. Y para mí la solución hay que resolverla con medidas drásticas. ¿Cómo? Mediante la derogación. Antes le decía a usted, doctor, sentado en su despacho hace un instante, ¿y cuál es la solución? Pues tirar al tacho de basura. Solución drástica. Me quedo por eso, como lo han hecho algunas legislaciones en el derecho comparado, que no hablan de casación, así en el derecho argentino, así en el derecho brasileño. El Código Procesal Civil Argentino, o Código Procesal de la Nación, que es de 1968, no habla de la casación. Habla de la apelación extraordinaria, para que de esta manera pueda así resolverse toda la gran e imponente masa que tiene que ver con los hechos, con los valores y con la plenitud de cuestiones que debe resolver el juez en su sentencia. Porque cuando se queda solamente con la legalidad vigente, entonces viene este tema de la profunda crisis que tenemos. Igual sucede en el Brasil, en donde hay un recurso extraordinario, como sucede entre nosotros con el recurso extraordinario de injusticia o de inconstitucionalidad. Por ello, en mis palabras, y concluyo con brevedad, haciendo esta salvedad de que solo cuando tengamos en consideración que el derecho no se reduce a una función de nomofilaquia, que la casación no se reduce a una función de nomofilaquia, el derecho tiene que ver con toda esta plenitud que son hechos, normas, valores, la plenitud en suma de elementos que hay que contemplar y que es preciso tener en cuenta al resolver. Entonces solamente así podemos francamente resolver este ingente problema. Pero como quiera que alguno de ustedes me podría hacer la crítica, doctor, si ahora tal como estamos, ya las salas civiles de la Corte Suprema están súper congestionadas, entonces volviendo al viejo recurso de nulidad, estaríamos más que súper congestionados. En mi opinión, y aquí está la réplica a la crítica que ya pudiera ver venir, es preciso la reforma de este recurso extraordinario que es el de casación. Es preciso paralelamente crear otro medio extraordinario, que es
el tema del certiorari. El certiorari es un recurso extraordinario, creado en la jurisprudencia norteamericana. Es decir, ¿qué es el certiorari? Es un recurso que permite que la Corte Suprema se desentienda del gran caso de expedientes o de cuestiones que pretenden ser vistas por la Corte Suprema. Solamente cuestiones trascendentales o de carácter constitucional o de carácter sustancial o procesal que brillen por su extraordinaria complejidad o por su extraordinaria profundidad, digamos, solamente así, en virtud del certiorari, se podrían eliminar una serie de cuestiones que llegan a la Corte Suprema y que por desgracia no tienen nada que hacer. Yo he trabajado en sala civil de la Corte Suprema, en las dos salas civiles, tanto en la permanente cuanto en la transitoria. Y aquí veo otro grave problema también, las contradicciones que a veces hay entre una y otra sala. He visto con no poca preocupación cómo resuelven un gravísimo problema en materia de acciones reales, en la reivindicatoria, la acción real por excelencia, en donde se da cuenta de que por no haberse acumulado a la reivindicatoria la acción de mejor derecho de propiedad, debe declararse improcedente la demanda de reivindicación. Grave, bueno, profunda ignorancia de quien sostiene semejantes disparates, porque la reivindicatoria es la acción real por excelencia desde el derecho romano, pero el mejor derecho de propiedad no es una acción. ¿Qué es? Es una cuestión probatoria que está en el centro, en el seno mismo de la reivindicatoria, y en virtud de la cual el juez, al analizar la prueba de una y otra parte, sencillamente decide cuál de las pruebas que presentan una y otra parte en la reivindicatoria, cuando ambas partes presentan títulos que aparentemente legitimarían su derecho de propiedad, sencillamente dice, bueno, el título del demandante o acaso el del demandado es más antiguo que el del otro, y por lo tanto, prius in tempore potior injuria, primero en el tiempo, mejor en el derecho, y en consecuencia aquí se decide la cuestión por prioridad en el tiempo. El título más antiguo es el del demandante o según el del demandado, o además también la buena fe en la legitimidad del título. Prioridad en el tiempo y buena fe serían pues los dos fundamentos que establecerían el mejor derecho de propiedad. Pero no se crea que es una acción, es una cuestión probatoria que está en el centro mismo de la reivindicatoria y que por desgracia, no sé aquí qué pasa en nuestra corte, pero yo lo he visto en la Suprema, han resuelto algunos señores en el sentido de que por no haber acumulado a la reivindicatoria la de mejor derecho de propiedad, debe declararse improcedente la demanda y en consecuencia declarar un infundado el recurso. Grave error, grave ignorancia, que espero que ustedes, mis distinguidos colegas y hermanos míos en estos menesteres, tengan a bien precisar y tener en cuenta que el mejor derecho de propiedad no es una acción, es una cuestión probatoria, así defino yo, y así lo he dicho en numerosos votos en discordia. Por ello, en conclusión, sostengo que el recurso de casación y la casación en sí en cuanto tal debe derogarse para dar paso a un recurso extraordinario, como es en el derecho constitucional o en el derecho procesal constitucional, y en todo caso el certiorari debe caminar junto para los efectos de descongestionar a las salas de la Corte Suprema que están hasta el techo de sentencias y expedientes. Estas son mis palabras, señores, y muchas gracias. Maestro, y les recuerdo también que si ustedes quieren alguna hora del maestro, las tienen aquí al costado, pueden consultar. Si hubiera alguna
¿Alguna pregunta del digno auditorio sobre este tema que acabamos de conversar? Tienen el micrófono abierto. Adelante. Sí. Alcáncele el micro, señor, para que se pueda escuchar bien sus palabras. Ante todo, buenas tardes. Quería hacer la pregunta. Si bien sabemos que la casación es un recurso, como dice, extraordinario dentro de nuestro país, vemos también que, yo como estudiante de Derecho veo también que la casación, si bien claro el juez determina mediante la última instancia, debería ser, cómo el juez en la sentencia determina cómo se llama si se acepta o no esta casación, pero vemos que estos vacíos legales que se determinan dentro de la casación se niegan mediante fundamentos de derecho que se ven negados. Veo también que esta casación serviría de ayuda a la propia norma, ¿no? a través de cómo se llama este mecanismo de encontrar un vacío legal determinado en un proceso de conflicto, ¿no? Y enviaría las nuevas legislaciones que mismos jueces a llenar ese vacío legal e imponer una norma, esa ayuda a la norma que tanto necesita, ¿no? Y yo lo veo bien, como usted dice, una revisión para que no cause, ¿cómo se llama?, de repente tanta, exceso de expedientes judiciales, ¿no? en la Corte Suprema, como usted dice, ¿no? Pero, doctor, veo también que de repente estoy equivocándome en el sentido de que las casaciones reguladas, las casaciones, dictaminadas, de manera admitidas o negadas, llenen un vacío legal en la norma misma de la propia ley, de la misma norma del Código Sustantivo o el Código Adjetivo también. Esa es la única, pregunta, si fuera dable o no. He escuchado su interesante pregunta, mi estimado señor. Quiero simplemente recordar de que el procedimiento casatorio, como es sabido, tiene dos fases. Una primera, que es la fase de calificación, que termina mediante un auto de calificación en virtud del cual la sala, sin informe de los abogados de parte, de oficio se permite simplemente calificar si se dan o no los presupuestos mismos del recurso de casación. En consecuencia, si se dan los requisitos o presupuestos, se declara, y si se dan los requisitos, entonces está muy bien, procede el recurso de casación. Debe tenerse pues en cuenta que la segunda fase del proceso de casación es sí ya con la presencia de los señores abogados que informan a la vista de la causa, que informan ante la sala en pleno y que dan cuenta de que primeramente la sala, al calificar el recurso interpuesto, establecerá pues si el recurso está bien fundamentado, primero si es interpuesto dentro del término legal, si está bien fundamentado, si se ha citado correctamente la norma legal por el organismo ACUO, es decir, por la sala ACUO de donde proviene el caso, si están perfectamente citadas las normas, pero en el recurso de casación deberá establecer si la sala de donde proviene el recurso, la sentencia impugnada, la resolución impugnada, no ha aplicado la norma jurídica pertinente. En este caso, si no ha aplicado la norma jurídica pertinente, entonces estamos frente a un argumento que clásicamente se llama el error injudicando. Es decir, se ha aplicado norma distinta a la que resuelve el caso de autos. En ese caso estamos frente a un error injudicando. Pero pudiera ser de que estuviéramos frente a un error injure. ¿Cuándo hay error injure? Cuando sí se ha aplicado la norma pertinente, mas empero se la ha desnaturalizado,
se le ha hecho decir a la norma lo que la norma no quiere decir. Se ha ido contra su ratio legis. Entonces, ahí se ha incurrido en error injure por distorsionar la ratio legis de la norma legal. Mas, en el supuesto que la sala considerare que se da esta primera situación y que el error es meramente sustancial, la Corte Suprema, luego de escuchar a los señores abogados que informan, pues revocará la sentencia. Más, hay una tercera alternativa o posibilidad, es la de que se ha incurrido en error improcedente, cuando se ha violado el debido proceso, se ha contravenido el debido proceso, sea porque no era el juez competente quien conoció en autos, sea porque no se le concedió los recursos o medios impugnatorios al recurrente, en fin, sea porque todas aquellas situaciones que dan lugar al error improcedente o contravención al debido proceso, en cuyo caso la sala declarará pues en su momento nula la sentencia de vista, o bien nula la de vista insubsistente la apelada, o bien nula la de vista insubsistente la apelada, nulo lo actuado hasta fojas X, o bien nula la de vista insubsistente la apelada, nulo lo actuado e improcedente la demanda, porque, por ejemplo, no se ha citado al litis consorte necesario que debió haber sido notificado o citado para que intervenga en el proceso, o bien inadmisible la demanda. Claro está que hay un artículo clarísimo, el 426, que es como un cierrapuertas para impedir que el proceso avance. Yo, sin embargo, como vocal supremo he visto en varios casos, no en uno, sino en varios, y he pasado el expediente a mis colegas. ¿Qué es esto? ¿Es una petitoria de herencia? No, es una reivindicatoria, me dijo un colega. No, es una caducidad de testamento, me dijo. Entonces, había pues un grave problema que desde el comienzo debe haberse declarado inadmisible la demanda para que el demandante precisara, porque el juez no es un mago, pues no es un Nostradamus, no es un mandrake para adivinar qué es lo que ha querido decir el demandante. De ahí la exigencia del 424 y sobre todo del 426 de que sea muy clara en lo que se pide en la demanda. Pues si no es clara, se declara inadmisible la demanda. Pero hay casos en que este problema se filtra y llega hasta la sentencia. Sin embargo, se dicta sentencia, se apela y la de vista confirma la apelada, se ha interpuesto recurso y la Suprema se ha enfrentado al problema. Yo le digo que he visto casos en materia de acciones hereditarias en donde nosotros no sé qué quería el demandante, o petitorio de herencia o reivindicatorio de herencia, caducidad de testamento, etc. Por eso entra aquí otro tema en conflicto, bien polémico, no sé cómo lo verán ustedes, para mí es altamente polémico, aunque para mí es claro en el fondo. El jura nobis curia, el principio de jura nobis curia consagrado en el 7 del título preliminar del CPC, en el 7 del título preliminar del CC, en el 8º del título preliminar del Código Procesal Constitucional. En estos tres códigos, el jura nobis curia es un artículo que debe siempre tenerse en cuenta y en virtud del cual el juez conoce el derecho y en tal virtud debe suplir a las partes cuando no han fundamentado jurídicamente sus actos postulatorios, o bien debe corregir el derecho mal invocado. ¿Qué entiendo por derecho mal invocado? Aquí viene una discusión. No solamente los artículos de un código o de una ley, sino además, inclusive también, la pretensión mal invocada. Hasta ahí llega mi opinión. Alguien me ha dicho, y aquí planteo otro tema altamente polémico, también la pretensión mal invocada
puede ser materia del Jura Novi Curia? Yo sí creo que sí. Aun cuando algunos vocales me han opuesto sin número de razones y me han dicho que se estaría violando al derecho de defensa de las partes, que se estaría dejando inerme a las partes en su derecho de defensa. Yo creo que no es así, porque es en el petitorio de la demanda y no en la denominación de esta en donde está qué es lo que pide el actor en su demanda. Y por lo tanto, es en el petitum o petitorio donde se establece con claridad qué es lo que pretende en el fondo el demandante. He ahí la cuestión, y como dijo Carneluti con singular maestría, el juez está supra partes. No es un defensor de las partes, como algunos erróneamente sostienen en su argumentación. Y en todo caso me remito al artículo tercero, el tercero del título preliminar del CPC. Tercero, el título preliminar, que establece que el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y de que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, etc. Entonces, inspirándome en la interpretación de este texto del 3 del título preliminar, es que sostengo que el juez debe aplicar el derecho, y si se ha aplicado mal, el juez debe corregir el derecho mal invocado. Aquí hay otro problema. La Corte Suprema, en mi opinión erróneamente, mire quién nos habla, un ex vocal de la Corte Suprema. En un pleno casatorio, la Suprema ha dicho que el Jura Novi Curia no tiene eficacia, ni vigor, ni vigencia en sede casatoria. Discrepo. Y discrepo porque conforme a la Constitución, ninguna ley se deroga sino por otra ley. ¿Es que acaso la Corte Suprema puede derogar leyes en virtud de algún razonamiento, por brillante que sea? No, señor. Entonces, ¿cómo se permite derogar el Jura Novi Curia? Sostengo que ese pleno casatorio es, pues, erróneo. Más aún, es inconstitucional. Ojo que me están grabando. Ahora le van a decir a mi amigo el doctor Ticón, mira lo que ha dicho Silvio Vallejo ante la Corte Superior del Cono Norte. Sí, señor, me ratifico lo dicho. Y es que siempre el derecho es un instrumento que ha sido creado para resolver problemas humanos. El tema de reflexión de hoy del maestro es cambiar la institución, que ya no exista, porque efectivamente lo que dice el maestro es que termina siendo la institución de la casación un maquillaje, y ahí va a venir pronto el doctor Miguel Tarufo. Tarufo ha dicho en el vértice ambiguo, justamente me va a dar la razón. Tarufo, Miguel Tarufo. Claro, ahora quiere, claro, la posición de él es que quiere introducir la finalidad niquelógica dentro de la casación. Y es justamente, o sea, finalmente es hacer justicia en el caso concreto. La reflexión maestro es que es cierto, o sea, nosotros quizás en algún momento hemos sostenido, no es malo importar normas, pero si las normas son aplicables acá a la realidad nacional, no, si es que nos hace daño, pongamos la casación, ¿por qué seguirla sosteniendo? ¿Por qué no construir nuestro propio derecho nacional a partir de nuestras propias realidades? Si es que la casación está en crisis, no debemos acudir a remedios, a parches, paliativos. Y estamos cambiando. Y la visión constitucional está en ello. No me dejan mentir que
el primigenio Código Procesal Civil, en su redacción, sostenía que la casación tenía por finalidad la correcta aplicación de la norma. Hoy en día hasta eso hemos cambiado. Ya no sostenemos, y eso es una modificación, que no hay correcta aplicación de la norma. No hay una correcta interpretación. Hay una adecuada interpretación. Totalmente distinta. Porque no hay algo cerrado, no hay algo absoluto.